Información, asistencia técnica, capacitación y mucho más del sector agropecuario. Bienvenidos a su programa El Agro y Más. Iniciamos. Saludos amigos, feliz semana. Gracias por estar con nosotros en este su programa agropecuario Agro y Más, por los micrófonos de Radio Cultural de Puriscal 88.3 FM y por las cámaras de Canal 53 de Cable Victoria. Les saludo a su amigo el ingeniero Víctor Rivera Montiel, funcionario del Ministerio de Agricultura y Ganadería, y como cada semana les traigo siempre buena información del sector agropecuario. Antes de entrar en materia, quiero saludar también a los amigos que siempre nos hacen su reporte de sintonía a través de las redes sociales, los medios de comunicación por los cuales siempre nos podemos mantener en contacto. Usted nos puede buscar en Mixcloud, en YouTube, en Facebook y en Instagram como Max Central Sur. Usted le da me gusta y se mantiene completamente informado de lo que es el sector agropecuario. Y asimismo lo insto a que entre sus contactos ingrese nuestro número de WhatsApp, el 8306-5747, para cualquier consulta que usted nos quiera hacer. Durante todo este tiempo hemos venido hablando sobre lo que es el desarrollo de lo que es los insumos orgánicos o bioinsumos, sobre cómo desarrollarlos, cómo hacer microorganismos de montaña, la producción de bocachi, compost, lombricompost, etc. Pero nos hemos centrado, o creo que nos ha faltado centrarnos un poco en lo que son aspectos de calidad de estos abonos orgánicos. Por esa razón, esta semana tenemos a nuestra especialista, la ingeniera Floria Berch, profesora académica de la Universidad de Costa Rica, quien nos va a hablar sobre estos procesos para determinar cuál es la calidad de un buen abono, cómo podemos distinguir nosotros si un abono, un bocache, un vermicompost, un compost como tal es de buena calidad para el desarrollo de nuestros cultivos. Preste muchísima atención a la información que les traemos esta semana. El Agro y Más presenta el tema de hoy. Muy buenas tardes, entonces les decía a todos, un gran gusto estar en esta oportunidad. Ahora sí, entonces entramos en el tema de calidad química de los abonos orgánicos, que la dividí en 4 partes fundamentales. El papel que tienen los abonos orgánicos como suplidores de nutrientes, los análisis químicos que se les hacen, la interpretación de esos análisis y cuáles podrían ser los aportes nutricionales que esos abonos orgánicos tienen, ¿verdad? Ya dejamos por sentado que de por sí poner abonos orgánicos va a mejorar las condiciones de salud de un suelo, ¿verdad? Y ya eso lo dejamos a nivel de las funciones gruesas que nos va a ayudar en la biodiversidad del suelo, nos va a ayudar en la captura de carbono. Ahora nos vamos a centrar en esas propiedades más nutricionales que pueden tener los abonos orgánicos. Y este es el cuadrito que si alguno fue estudiante mío lo tiene que haber conocido alguna vez en la vida. Ha sido la manera en que mi cerebro escogió para entender el funcionamiento nutricional de un suelo, ¿verdad? Y entonces ahora, centrándonos, esta es la parte donde más actividad nutricional tiene y de aquí salen los nutrientes para darle vida a las plantas que queremos hacer crecer. Pero entonces de estas partes tenemos 3 que se relacionan mucho con la parte orgánica y hay que ver en qué lugar del sistema de entradas, componentes e interacciones, salidas tenemos, ¿verdad? Aquí está la parte de residuos o restos de todo lo que pueda ser orgánico que caiga al suelo. Tenemos otra parte, la fase viva, donde están los microorganismos que van a ser los que tengan capacidad de descomponer y llegar a formas más disponibles esos residuos. Y tercero, tenemos otra fase que es ya más bien ese producto de descomposición no se llegó a niveles muy segmentados, o sea que no se hizo elementos como tal, sino que se quedó en forma de coloides orgánicos que resultan de gran importancia para el sistema que retiene los nutrientes. ¿De acuerdo? Entonces, cualquier relación con abonos orgánicos va a tocar estas 3 fases importantes del sistema. Luego, otra fundamental que no podemos dejar de hablar cuando pensamos en nutrición es la presencia de esa rizosfera. O sea, ese espacio que no es ni raíz ni suelo,
sino el suelo que está pegado a las raíces y que por sí solo es particular, ¿verdad? Ya ahí es una zona de una gran reactividad química local, ¿verdad? En estos puntos, a la orilla de la raíz, se dan la mayor cantidad de reacciones, hay gran actividad biológica. Aquí arriba hay otra cosa que no vi, pero ocupa tiene todo tipo de funciones, incluyendo que muy cerca de la raíz pueden presentarse situaciones de pH diferentes según lo que entre o lo que salga de las raíces, ¿verdad? Siempre debemos acordarnos que al darse el proceso de absorción, hay un proceso de exclusión de algún ion complementario, ¿verdad? Eso es fundamental, acordarse que ahí es donde está el proceso de nutrición expresado de una forma más relevante. Muy bien, pero nos vamos si tenemos que hacer una recomendación nutricional para cualquier cultivo, se requiere conocer o estimar, porque a veces no podemos cuantificarlo tan al detalle, pero por lo menos podemos tener unos estimados bastante buenos de 3 factores fundamentales que ya se los voy a exponer. Pero entonces uno tiene que conocer esos 3 factores, ponerlos como en una balanza y enfrentarlos entre sí con criterio para poder decidir cuál es la mejor dosis. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer aquí en adelante. ¿Qué es lo primero que necesitamos para una recomendación? Saber qué requiere el cultivo, ¿verdad? Se fue para una remolacha, pero entonces saber que para producir una tonelada de remolacha, yo requiero estas cantidades de N, P2O5 y K2O, ¿verdad? Y que para la planta entera, porque para que me produzca las remolachas, que es lo que yo me voy a comer, necesito producir todas las hojas y todos los tallitos de esas hojas que requiere la remolacha. Entonces, el requisito total es este de aquí, ¿de acuerdo? Después, pues, necesitamos saber cómo anda ese suelo, qué es ese suelo, ese es el otro componente, qué de todo eso que yo estoy necesitando me está aportando el suelo para poder hacer la fertilización más económica posible. Si lo tengo en el suelo, ¿para qué se lo voy a poner más? Puedo ahorrarme esas cantidades. Y después tendré que medir muy bien cuál es la eficiencia de eso que yo estoy poniendo. Puede ser unos fertilizantes inorgánicos como estos, o puede ser abono orgánico, ¿verdad? Hoy nos vamos a centrar en ver cómo hacemos calculitos con este abono orgánico. Entonces, en síntesis, planta, suelo, eficiencia de la fertilización, ¿verdad? De estos dos nos interesa tener ese concepto de cuánto va a ser eficiente lo que yo ponga en el suelo. O sea, la eficiencia va principalmente en función del producto que yo voy a aplicar, ¿verdad? No va a ser lo mismo que yo ponga una urea a que ponga un nitrato de potasio o que ponga un abono orgánico que me esté supliendo un poquito de nitrógeno, ¿verdad? Entonces, eso va en función del producto a aplicar. El suelo, las decisiones del suelo tenemos que basarlas en análisis definitivamente y ver qué hay disponible en ese suelo para ver cuánto podemos disminuir esa cantidad que tenemos que echar y pues, los requisitos ni modo, esos hay que buscarlos. En la literatura hay bastante donde encontrar cuáles son las necesidades estrictas para producir X rendimiento que tienen los cultivos, ¿verdad? Esas hay que buscarla y es propia de cada cultivo, incluso de la variedad. Y ahí con los requisitos también es muy importante si podemos saber la curva de absorción, o sea, cuándo es que los está tomando, porque si vemos esta otra parte, aquí tenemos que para dar una recomendación satisfactoria de nutrición, nosotros tenemos que tomar en cuenta los 5 aspectos. ¿Cuánto es lo que realmente le tengo que poner a ese cultivo para que pueda producir el tonelaje que yo quiero? ¿A partir de qué fuente lo voy a hacer? ¿En qué época lo voy a hacer? ¿Y con qué método? Estos últimos 2, en el campo en que yo conozca mucho el comportamiento fisiológico de ese cultivo, ¿cuándo es que los absorbe? Y
cómo es la raíz de ese cultivo, entonces me puedo acercar a ponérselo más pronto del momento, y eso va a hacer me va a dar la posibilidad de que yo pueda poner un poquito menos, ¿verdad? Porque si lo pongo desde el momento de la siembra y lo voy a usar en floración, entonces todo ese rato va a haber una cierta cantidad de producto que se va a estar perdiendo, y yo lo puedo mejorar la eficiencia si lo pongo en la época precisa, y también si la raíz es expandida o es muy vertical, pues tendré que escoger la mejor forma de acercárselo a esa boca de la planta, ¿verdad? Y por supuesto de ahí nos interesa cuánto me va a costar esa gracia, ¿verdad? Especialmente en cuanto a eficiencia, soy enfática porque eso es lo que vamos a tratar un poquito más. Como hay que entender ese concepto, es que es aquella parte del producto aplicado que va a ser realmente disponible aquí a la planta. ¿Sí? Esa parte que va a estar salvada o preservada de las pérdidas. Y las pérdidas por lo general son o que se van a la atmósfera en forma de gases, aún de los abonos orgánicos ocurre eso, ¿verdad? Se fijan en el suelo. Yo pongo fósforo, yo sé que parte de ese fósforo que pongo se me va a fijar porque el suelo tiene una alta tendencia a estabilizar el fósforo. O si pongo fertilizantes en forma de sales muy solubles, de monovalentes, etcétera, tengo la posibilidad de que se me lixivien. Entonces, ¿qué cosas tengo que tener en cuenta para disminuir, para mejorar al máximo esa eficiencia, disminuir todo aquel mecanismo que me lo haga perder, ¿verdad? Ok. En cuanto a la fertilización inorgánica, normalmente nos basamos en unos rangos, especialmente para los 3 elementos principales, usamos rangos que van a depender principalmente del tipo de suelo en el que estamos. Y entonces, en un suelo volcánico, por ejemplo, sabemos que vamos a tener eficiencias muy bajas de fósforo, mientras que en un suelo vertisol vamos a tener bajas eficiencias de potasio porque se nos fija entre capas, etcétera, ¿verdad? Entonces, para los cálculos de recomendaciones de fertilización corrientes, usamos estos rangos de eficiencia de fertilización, y que también esos cambian si el producto que yo voy a aplicar es granular o si lo aplico con agua, ¿verdad? Porque ahí estamos metiendo método. Si yo se lo pongo de una manera más accesible a la planta, puedo aumentar su eficiencia. Y vean de qué manera. Poner un fertirriego me puede elevar la eficiencia de un nitrógeno de 50 a 70 a hacerlo girar entre 90 y 100. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer aquí es equiparar un porcentaje que se llama porcentaje de suplemento que vamos a tener a partir de los abonos orgánicos, lo vamos a asemejar a el porcentaje de eficiencia de los fertilizantes inorgánicos. Entonces vamos a andar detrás de esto. ¿Cómo puedo yo estimar ese suplemento? Bueno, conociendo abonos orgánicos, todos sabemos que muchos son de origen vegetal. Vean la gran cantidad de posibilidades que tenemos. De origen animal, pero si vemos así rápidamente nos damos cuenta aquí que las cantidades factibles o los porcentajes que esos tienen en general son bajos. Tenemos aquí la sangre seca y la harina de pescado que tienen un poquito más, pero en general bajos contenidos de todo, ¿verdad? Tenemos otra gran cantidad de abonos orgánicos fabricados, desde lo más importante, el compost, pero también biofertilizantes, ácidos físicos, algas, compost forzados, bokashi, lombricompost, efluentes, biofermentos, o sea, una diversidad increíble. ¿Qué tienen los abonos orgánicos en común? Bueno, yo diría que lo primero es que las concentraciones en general son bajas. Ahora uno en el mercado consigue algunos productos que se venden con porcentajes más altos. Bueno, entonces es fundamental fijarse en la concentración que viene, ¿verdad?
Varían según el organismo que los origine. O sea, ahí vimos, si es sangre, pues esa va a dar cosas más concentradas que un resto de banano, por ejemplo. Y después, como el proceso para fabricar ese abono orgánico puede ser diferente, tenemos una gran diversidad de productos resultantes. O sea, no son como la urea, que sabemos que si se produjo de tal manera, produce 46% de nitrógeno, ¿verdad? Y todos tenemos ese dato y sabemos que con un más o menos podemos confiar en ese dato, ¿verdad? Y otro punto que a mí me parece importantísimo de tener en cuenta es que los abonos orgánicos siguen cambiando con el tiempo, pues siguen sujetos a la actividad biológica, ¿verdad? Ya tiene que ser uno que uno llame muy maduro para que no cambie mucho, pero cualquiera de los otros, si se humedece, me cambió, ¿verdad? El agro y más, ya regresamos. Sentirse orgulloso es saber que nos ganamos lo que tenemos con trabajo honrado. Orgullo es saber que hemos hecho nuestro mejor esfuerzo para tener un mejor territorio. A través del INDER hemos sentido la palanca de ayuda para salir adelante. Saber de que no estamos trabajando solos los motiva a seguir con más ganas. Orgullo es sentirse parte del desarrollo rural, el tener un legado para nuestros hijos y nuestros nietos. Orgullo por nuestra gente, por nuestra tierra, por nuestra Costa Rica rural. Instituto de Desarrollo Rural, INDER. Señor caficultor, la calidad está en sus manos. Para aumentar el volumen de fruta, mejorar el rendimiento en el beneficio y obtener mejores precios de liquidación final, recolecte y entregue solo café maduro. Un producto con buena maduración garantiza excelentes condiciones de tueste, aroma y acidez y un sabor de primera calidad en la taza. Un mensaje del Instituto del Café de Costa Rica. El HLB o dragón amarillo es una enfermedad que ataca los cultivos de cítricos, pero no se transmite a los humanos. En los cítricos produce principalmente la muerte de los árboles, la reducción en la producción y defectos en los frutos. De no controlarse, perderíamos en el corto plazo nuestras plantaciones y su producción. ¿Qué podemos hacer? Use plantas de viveros registrados ante el Servicio Fitosanitario del Estado. Esté atento a los síntomas de la enfermedad en su cultivo. Reporte plantaciones abandonadas. Y revise también los árboles en su jardín o traspatio. Si sospecha que sus árboles tienen HLB, llame de inmediato a la oficina más cercana del Ministerio de Agricultura y Ganadería o del Servicio Fitosanitario del Estado. Esté atento a los síntomas de la enfermedad en sus árboles de cítricos. Vamos todos juntos como un equipo contra el HLB. Los ticos y las ticas antes comíamos diferente. Nos gustaban las tortillas, las frutas, los picadillos, las sopas, arroz y frijoles. Es hora de regresar a lo bueno. Cocinemos de nuevo en casa. Caja Costarricense de Seguro Social. Hoy quiero compartir muchas cosas. Como compartir bienestar, para los que buscan un cambio positivo. O compartir energía, para los que buscan rendir más en su día a día. Nuevas sensaciones para los que buscan salir de la rutina. Hoy quiero compartir satisfacción para los que buscan estar cada vez mejor. Nutrición Herbalife para una vida mejor. Consúltenos al 8910-0079. 8910-0079. Cuando profesionales en medicina veterinaria supervisan la salud de su mascota, previenen que su animal se enferme, manteniendo un ambiente sano y menor riesgo de que transmita enfermedades a su familia. Una mascota saludable tiene el carnet de vacunas y desparasitación al día. Además, recibe atención médico-veterinaria cuando lo necesita. Mascotas, ambiente y personas estamos relacionados. Por eso nos cuidamos como una sola salud. Un mensaje del Gobierno de la República, MINAE, SENASA y el Colegio de Médicos Veterinarios de Costa Rica. Continuamos, el agro y más.
Amigos, gracias por continuar con nosotros en este su programa agropecuario. Quiero recordarles las redes sociales. Usted nos puede buscar en Mixcloud, en YouTube, en Facebook y en Instagram como Mac Central Sur y se mantiene completamente informado sobre el tema que estamos desarrollando hoy o sobre cualquier otro tema de su interés. En esta segunda parte de nuestro programa sobre calidad de los abonos orgánicos, vamos a analizar, así como se hace un análisis de suelo para determinar la calidad, cómo están los nutrientes y qué tenemos que aportar. El mismo concepto se tiene que utilizar en un abono orgánico para determinar su calidad. Así que centrémonos en ese tema específicamente para valorar cuáles son los índices máximos y mínimos para determinar si un abono orgánico es de buena calidad. Búsquenos en Facebook como MAC Central Sur. Entonces, lo importante con los abonos orgánicos es que hay que conocerlos o caracterizarlos, ¿verdad? Y aquí es donde entramos con los análisis. ¿Qué posibilidades tenemos? Bueno, en los laboratorios se hacen análisis de suelos para sacar los disponibles que el suelo tiene, ¿verdad? Todos los análisis de suelos hablan sobre la parte que está directamente disponible para la planta, ¿ok? Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que si eso se lo hacemos a un abono orgánico, lo que vamos a tener es una radiografía de ese momento, nada más. Y eso es poca información para lo que queremos. Entonces, generalmente nos tiramos hacia la otra forma de analizarlos, que es por totales. O sea, qué potencial del total que puede suplir, ¿verdad? Y entonces esta es la forma más aconsejable de hacer los análisis para abonos orgánicos, tenerlos por totales. Eso es muy simple, los laboratorios lo hacen, no vamos a ver eso aquí, pero sencillamente la muestra seca, se le pone un ácido fuerte como ácido nítrico, se mete en un horno de digestión, se saca la solución, se afora y se lee en algún aparato. Y eso nos suministra valores, después de que hicimos la concentración total, indican la cantidad de nutrientes que existe en la materia seca, ¿verdad? Y entonces tenemos valores de 2%, por ejemplo, 1%, 3%, lo que queramos, ¿verdad? ¿Y qué significa tener 2%? Hay 2 gramos de nitrógeno por cada 100 gramos de materia seca. Aquí es fundamental tener en cuenta que esto se refiere a materia seca. Si fuera zinc, seguro les daría un valor, digamos, de 25 miligramos por kilogramo, ¿verdad? También de materia seca. También me está haciendo referencia a cantidad en materia seca. Muy bien. Por otro lado, si hacemos los análisis de carbono y nitrógeno total, tenemos que conocer un poquito de cómo se hacen. Antes, lo más común era que nos dieran un dato de materia orgánica y punto. Pero esa cosa ya está más fina y prácticamente todos los laboratorios en el país ya entregan carbono y nitrógeno en abonos orgánicos, ¿verdad? Porcentaje de carbono y porcentaje de nitrógeno. Antes se hacía por un método de titulación y entonces el ojo del analista jugaba mucho cuando era que eso había cambiado. Ahora tenemos autoanalizadores de carbono y nitrógeno que nos dan datos súper más precisos que antes. Y para un futuro está esta nueva tecnología que ya se usa, por lo menos experimentalmente y en algunas cosas en el país, es la de infrarrojo, la ventaja que tiene es que no es destructiva. Este suelo se mete ahí un momentito, coge un espectro, el aparato y la muestra la podemos volver a tener. Entonces, e incluso de estos hay una gran tendencia a hacer NIRS portátiles. Entonces, vamos a llegar a un momento en que esta parte hasta la vamos a poder hacer en campo, muy interesantemente. Bueno, pero ¿qué nos pasa con los abonos orgánicos? Existen muy pocas tablas que hacen referencia a qué son los mínimos buenos de tener en un abono orgánico. ¿Cómo sé yo que el abono orgánico es bueno? ¿Verdad? También no están definidos los porcentajes de variación aceptables. En suelo sabemos muy bien cuánto más menos le podemos tolerar a un resultado de calcio, a un resultado de fósforo, etc. En abonos orgánicos no está tan claro eso. Pero sí, por ejemplo, hay tablas
me dicen cuánto es lo máximo de metales pesados que pueden haber en los abonos orgánicos. Entonces, de estas cosas es que nos agarramos. ¿Cómo hacemos donde no tenemos tablas de niveles? Bueno, lo que hemos hecho es en los laboratorios ver por dónde salen los resultados de los análisis. Si nos damos cuenta, un 70% de las muestras de abonos orgánicos que entran son menores de 2%. O sea, que esto es lo normal que va a aparecer en los abonos orgánicos. En el caso de fósforo, es un 80% menor a 0.75. ¿De acuerdo? Ok. Estos son algunos resultados de diferentes abonos, solo para que nos familiaricemos un poco. Vean aquí cómo el nitrógeno anda por donde dijimos, el fósforo anda por donde dijimos, ¿verdad? Menos de 0.7 en general, perdón. Ay. Pero de esta lámina, sobre todo quiero resaltar aquí el hierro. Ustedes ven aquí el hierro y ya a cualquiera le dan 40 infartos de ver esas cantidades de hierro total que tienen los abonos orgánicos. Bueno, ese es un factor que no hay que preocuparse, hay que dejarlo de lado, porque eso ocurre por la posible contaminación que puede haber tenido la muestra del abono con suelo, ¿verdad? Todos sabemos, para hacer un compost, uno de los componentes es tener un poquito de tierra, de bosque, la llaman, ¿verdad? Para que sea el germen donde vengan los microorganismos, y entonces muy probablemente en la muestra que llevamos hay algo de ese suelo, y todos los suelos son conformados por hierro y aluminio y cosas de esas. Entonces, si lo extraemos totalmente, le echamos un ácido, pues va a salir alto. Entonces, de este no nos preocupemos, no es un dato complicado, ¿verdad? Seguimos adelante. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar de ahí? Si el nitrógeno es menor de 1, es bajo. Si es mayor de 2, es alto. Entonces, ¿qué? Vamos a buscar productos mayores de 2 en nitrógeno, ¿verdad? Y ojalá hay de 5 y hay de 7, algunos que se producen. Y si no, si vamos a producir nuestros propios compost, busquemos maneras en que el nitrógeno quede conservado ahí y tengamos cantidades altas, ¿verdad? Pero entonces esa podría ser una forma de catalogarlo. Menos de 1, considerarlo bajo, mayor de 2, ya empieza a ser alto. En el caso de fósforo, podemos mayor de 0.5, mejor que la mayoría, ¿verdad? Si ya ustedes tienen más de 0.5, es mejor que la mayoría, de acuerdo a este grafiquito, ¿verdad? Más de 0.5 es mejor que la mayor cantidad. Perdón. Y si todavía tenemos más de 0.75, hasta lo podemos considerar alto. ¿De acuerdo? Para tener potasio, calcio y magnesio, entre más, mejor. De hierro, ya lo dijimos, siempre es alto, pero no es problema. Se debe a la contaminación que el suelo causa. Y luego, tal vez, en relación con los menores, lo que podemos decir, habría algunos con los que tendríamos que empezar a preocuparnos, pero no son comunes y probablemente no sean convenientes tener valores de boro, de cobre o de zinc mayores de 500. Pero es difícil, es poco común que se los encuentren así. Y en el caso de manganeso, mayores de 1000. Eso sería como la tabla de comparación de los análisis que podemos tener en este momento, la tabla de niveles críticos. Ok, otras características, el porcentaje de humedad en los abonos siempre es muy diverso. Es deseable que sea menos de 40%, por aquello de que si ustedes tienen un abono demasiado húmedo, lo que están transportando es agua, ¿verdad? Entonces hay que buscar que tenga un intermedio, ojalá menor de 40. En cuanto al pH, es muy poco común que se aleje de 6 a 7. Generalmente está entre pH 6 y pH 7. Todavía entre 5 y 6 es aceptable, pero si ustedes adquieren un abono y el pH es menor de 5, yo trataría de investigar más por qué tiene ese pH tan bajo, ¿verdad? No es normal que sea tan bajo. Algún componente de los que usaron para producirlo puede estar causando eso. Y de ahí, no es que me va a impactar
100% en el suelo, pero puede tener un grado de impacto sobre los microorganismos que van a descomponerlo. Después, la conductividad que tengan los suelos, ¿verdad? Es una cosa que va a dar muy variable y por lo general es alta, ¿verdad? Porque hay mucha descomposición de productos y entonces las sales quedan ahí dentro del compost. Hay que tener en cuenta que mayor de 4 milisiemens por centímetro no es un valor conveniente para cultivos. Por eso es que ustedes siempre oyen, nunca siembren una matita directamente solo en compost, porque va a tener valores más altos que 4 y son poquitas las plantas que toleran eso. Siempre es aconsejable, aún en plantitas de la casa, mezclar, ¿verdad? Mitad y mitad, por lo menos, entre suelo y abono orgánico. Pero ya, si las conductividades son mucho mayores de 10, tal vez hay que ponerle atención, ¿verdad? Hay que buscar por qué quedó tan alto en conductividad. Muy bien, los otros detalles importantísimos en los abonos es la relación carbono-nitrógeno. ¿Y qué es esa relación? Bueno, es la proporción que hay de carbono en relación a la proporción de nitrógeno. Y eso es lo que va a dar posibilidades de que el material se mineralice o no se mineralice. ¿Y por qué? Porque en realidad lo que está pasando durante el proceso de mineralización es una alimentación de microorganismos, ¿verdad? Los microorganismos, ellos no están preocupados por darnos productos a nosotros. Ellos están comiendo y multiplicándose y comiendo más. Entonces, igual que a nosotros, a los microorganismos les gustan las dietas balanceadas, que haya carbono, pero que haya nitrógeno también. Entonces, entre más bajas sean esa relación, más les gusta a los microorganismos, ¿verdad? Y el problema está que si uno pone abonos orgánicos desbalanceados, o sea, muy ricos en carbono y con muy poquito nitrógeno, de por sí, y es producto fresco y ahí hay microorganismos y van a intentar ver cómo comen. Y entonces lo poquitico que estaba disponible en el suelo de nitrógeno para las plantas, los microorganismos las van a encontrar más rápido porque ellos son más chiquiticos y se mueven más en el suelo y lo van a encontrar más rápido y se lo roban a los cultivos, ¿verdad? Entonces, productos así como poner acerrines muy poco composteados, o sea, que es prácticamente carbono puro, me ocasiona lo que se llaman inmovilizaciones de nitrógeno. Muy bien, entonces en esto la relación se vuelve fundamental en los suelos y entre más baja, más se me favorece la mineralización y entre más alta, generalmente, cuando los valores son mayores de 20, es que se me promueve la inmovilización. Entonces, ojalá, si queremos sacarles a ese abono que estamos poniendo, queremos sacarle su faceta nutricional, que nos aporte nutrientes, tiene que estar en esta área de menos de 10. Ok, y véanlo aquí también en comportamiento en el país, en Costa Rica. El 64% de las muestras que se habían analizado en un momento tienen carbonos que fluctúan entre 2 y 3. Unas cuantitas tienen menos, otras cuantitas tienen más, ¿verdad? Pero por ahí andamos. El 64% entre 2 y 3. De nitrógeno, el 67% está entre 0.2 y 0.3. Esto nos da indicadores, ¿verdad? Si ya estamos más abajo de 0.2, entonces vamos a tender mucho a favorecer inmovilización. Si estamos más encima, vamos a dar más posibilidades de mineralización. Muy bien, y aquí está la relación carbono-nitrógeno también, que obviamente ustedes lo ven aquí es de 2 a 3 y aquí es de 0.2 a 0.3. Entonces, obvio que las relaciones más comunes en el país andan entre 10 y 11. Sin embargo, ya aquí es menos de la mitad. Hay muchos suelos que andan por encima y hay muchos abonos. Estos son suelos. Muchos suelos que andan por encima y muchos suelos que andan por debajo. Aquí hice una comparación interesante porque vean, por ejemplo, es que no la vean. Esto es
Alajuela, usando por provincias y solo los suelos de Alajuela, tienen un comportamiento absolutamente normal, ¿verdad? Está entre 10 y 11. Mientras que los de Limón tienden a tener relaciones más bajas de carbono-nitrógeno. O sea, aquí hay buena mineralización. Mientras que en Cartago, donde tenemos suelos más volcánicos, más que me forman organominerales y cosas de ese tipo, entonces yo tengo relaciones carbono-nitrógeno más altas. ¿Ok? Bueno, después, sobre el tema de la variación, ¿qué podemos decir? ¿Cuánto puedo yo esperar que me varíe hasta entre un laboratorio y otro un resultado? Bueno, yo diría que basándose en la experiencia de lo que uno ve con suelos y foliares, un 10% a 15% es lo más que debería variar, ¿verdad? O sea, que uno no debe entender el dato que me viene del abono como un valor con 40 decimales, sino más o menos 10% ese valor, ¿verdad? Y jugar en esa interpretación de ámbito. Ok. En cuanto a los dentales pesados que les comentaba, de esto sí existen tablas, y como ustedes ven aquí hay de la Comisión Europea, hay 3 datos, y cada vez se fueron poniendo más estrictos en cuál debía ser el nivel máximo tolerado en un abono orgánico. Aquí hay datos de Canadá y hay datos de Inglaterra. Bueno, con toda esta información, el sistema fitosanitario en el año 2016 nos pidió que le ayudáramos a tratar de sacar una tabla para Costa Rica que nos asegurara que los abonos estaban aceptables en este término. Y entonces, entre ver literatura y hacer unos cálculos, estos fueron los datos que quedaron. O sea, ojalá los abonos orgánicos no tengan más de 80 partes por millón de cadmio, menos de 200 de plomo, de cromo 500, arsénico 60 y mercurio 15, ¿verdad? Entonces esta es, por ejemplo, la que se usa en Costa Rica y debe cumplirse. Les cuento, en el laboratorio de la UCR se hace un paquete de metales pesados y se incluyen todos esos. Según entiendo, el mercurio fue excluido porque si ustedes ven, por ejemplo, este es un resultado de ahí, y mercurio da valores muy bajos, por suerte, en todo tipo de compost que se han hecho aquí, da muy bajos, pero dan con una gran variación. No se ha podido afinar el método lo suficiente como para poder asegurar un valor. Pero estos métodos, según lo vimos aquí, están siendo leídos en equipos que permiten gran sensibilidad y logran hasta detectar menos de una ppm, ¿verdad? Eso es importante porque son así, y en algunos casos se adjuntan otros metales pesados que también tienen, que no, para los cuales no tenemos nivel ni nada, pero que es una información que puede ser importante ir acumulando y teniendo, ¿verdad? Ok. El agro y más. Ya regresamos. Cuando profesionales en medicina veterinaria vigilan el periodo de crianza y el proceso de elaboración de alimentos, procuran bienestar para los animales, salud para su familia y prácticas sostenibles para conservar los recursos y mantener el equilibrio con el medio ambiente. Animales, ambiente y personas estamos relacionados. Por eso nos cuidamos como una sola salud. Un mensaje del Gobierno de la República, MINAE, SENASA y el Colegio de Médicos Veterinarios de Costa Rica. Somos los primeros gracias a ti. Gracias a la preferencia de millones de clientes satisfechos, el batido de Herbalife Nutrition se ha convertido en el número 1 en el mundo para el bienestar. Un logro que nos enorgullece y refuerza nuestro compromiso de seguir llegando a cada vez más hogares. Hay muchos sabores esperando por ti. Elige tu favorito. Consúltenos al 8910-0079. 8910-0079. Señor productor, como parte de las buenas prácticas de sostenibilidad, el trato justo de los trabajadores y recolectores de café es de suma importancia. Infórmese sobre los salarios y precios mínimos establecidos por el Ministerio de Trabajo para los jornales y recolección del grano. Puede informarse en la oficina regional del ICAFE. Nuestro trabajo está aquí, en los territorios rurales.
y siempre hacemos lo posible por estar con la gente. Gente que todos los días nos enseña cosas nuevas. Que nos motiva a trabajar fuerte para construir juntos nuevas oportunidades. Que nos compromete a heredar el orgullo rural. Personas que saben hacia dónde guiar su territorio. Y que son capaces de hacer grandes cosas. Orgullo por nuestra gente, por nuestra tierra, por nuestra Costa Rica rural. Instituto de Desarrollo Rural, INDER. Comamos a colores. Naranja y amarillo. Verde. Blanco. Rojo. Morado. Más colores, más salud. Caja Costarricense de Seguro Social. ¿Ha escuchado hablar de las camas y mesas biológicas? Bueno, hoy lo quiero animar para que vea lo fácil y lo sencillo y de bajo costo que es llevar estas estructuras hasta su campo. ¿Para qué las utilizamos? Tienen la finalidad de hacer lavado de los equipos de aplicación con residuos de agroquímicos. Igualmente contener esos derrames que por accidente nos pueden llegar hasta el suelo y contaminar los mantos acuíferos. Proteja el medio ambiente, el suelo de su cultivo y los mantos acuíferos. Le dejamos aquí el video de cómo poder utilizar estas estructuras, camas o mesas biológicas. Recuerden, las buenas prácticas agrícolas nos benefician a todos. Continuamos, el agro y más. Recuerde que este es su programa agropecuario, nos puede escuchar a través de los micrófonos de Radio Cultural de Puriscal, 88.3 FM, y nos puede ver cada semana también a través de Canal 53 de Cali Victoria. Asimismo, nos puede ver en diferido y escuchar también en diferido a través de las plataformas de YouTube y de Mixcloud, para que siempre nos siga semana a semana en estos temas de capacitación y de información. En nuestro tercer segmento, nos vamos a centrar también en la calidad, no solo en lo que son los abonos sólidos, sino que también en lo que son los abonos líquidos, los bioles y demás que desarrollamos también a base de todos los insumos naturales que tenemos a nuestro ver en nuestras fincas. Preste mucha atención a estos conceptos de calidad también en lo que son la producción de estos bioinsumos. El agro y más. Esto existe, se pueden determinar. En general, yo les puedo decir que en el país problemas de este tipo no tenemos todavía. Esto, ustedes lo vieron, resulta fundamental en Europa porque Europa los suelos de Europa es producto de no sé cuántas civilizaciones, una encima de otra, y cada una ha ido sembrando y usando esos suelos de diferentes maneras, y los abonos orgánicos que se pueden producir ahí, pues obviamente tienen niveles muchísimo mayores, y ustedes lo ven perfectamente en muestras que vengan de esos lados. Muy bien, pero entonces ahora vamos a esta parte, que es que nos interesa saber cuánto de ese total que yo puedo determinar en un abono orgánico, cuánto de eso puede ser disponible para la planta. Esto se estuvo tratando de ver si se implementaba el metodito para ponerlo en forma binaria y que cada uno pudiera llegar y decir, bueno, de este compost mío, ¿cuánto es lo disponible? Pero no es un método sencillo, ¿verdad? Y tiene muchas variantes. Entonces, lo que con él se ha hecho es hacer unos experimentos y se tienen unos resultados que nos permiten tener un rango de disponibilidad que ya nos permite tener posibilidades de hacer ajustes a los programas de fertilización. Este método en lo que consiste es que un poco del compost se incuba con glucosa por 2 días y entonces eso lo que está produciendo es, les pusieron azúcar para los microorganismos, ¿verdad? Entonces se multiplican todo lo que pueden y ellos respiran el CO2 que según las veces que se multiplicaron y demás, y entonces si nosotros detectamos esa cantidad de CO2 que salió de ahí, podemos decir cuál compost tenía más potencial de darnos nutrientes disponibles y cuál menos, ¿verdad? Y por una proporción que se da entre carbono, nitrógeno, fósforo y azufre,
se puede estimar cuánto es lo disponible que hay de carbono, de nitrógeno, de fósforo y de azufre, ¿verdad? Y entonces, en este método se hicieron varias tesis en un momento, fue a finales del siglo pasado. Qué horror cómo suena esto. Pero bueno, es una información que resulta muy valiosa. Aquí lo vemos en términos prácticos. Un compost que ya su tasa de respiración, la cantidad de CO2 que fue recuperada ahí es muy baja, significa que es un compuesto muy estable, un compost terminado, sin olor y sin potencial para fitotoxicidad y probablemente sin potencial para dar muchos nutrientes, ¿verdad? Ya ese se descompuso todo, se rebiosintetizó todo en el suelo y lo que es eso es prácticamente un humus. Mientras que entre más CO2 emita, significa que el material es menos estable, tiene olor, puede tener olor, y bueno, ya aquí a extremos de más de 40 tiene esta condición, pero tenemos toda esta gama. ¿Qué fue lo que hicimos con los trabajos de campo? Vean, por ejemplo, este ejemplo. Se metió un bokashi y se le hizo nitrógeno total. Entonces, ahí teníamos que uno dio 1,10%. O sea, es 1.10 kilogramos en 100 kilogramos. Todos estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? En una tonelada, o sea que serían 1,000 kilogramos, tendríamos 11 kilos. Ese es el valorcito que tenemos puesto aquí en la segunda columna. ¿De acuerdo? Ahora, este otro viene de los estudios estos de biodisponibilidad que les mostré antes. Entonces, en este caso lo que tenemos es, de ese análisis me dio 7.9. ¿Qué es lo que esto me está indicando? Que de los 11 que yo tenía, 7.9 están disponibles. Ajá. Ahí sacamos un porcentaje y podemos decir que en un bokashi el 72% de los nutrientes son disponibles. Aquí tenemos otro ejemplo de bokashi hecho de la misma manera y da 64. Ok. Perdón. No, ¿cómo va a ser? Un segundo. Es importantísimo que la quite. Ahí está. Aquí ustedes ven ese mismo ejercicio con muchos compost diferentes, desde pollinaza, caprino, bokashi, vermicompost, brosa, etcétera, ¿verdad? Y entonces todos tenían una cantidad de nitrógeno total, que traducida en toneladas es esta, y una cantidad de nitrógeno disponible, traducida en toneladas es esta. Y podemos ver que entonces se da toda una gama desde niveles de disponibilidad altísimos hasta niveles de disponibilidad bajos. Eso nos permitió elaborar la siguiente resumen en el que podemos decir que lo más frecuente es que anden entre 50% y 20% la disponibilidad que tengan los composts. O sea, lo máximo que podemos esperar que un compost me dé es el 50% de lo que tiene, ¿de acuerdo? Y muchas veces puede ser el 40, el 30 o el 20. Eso lo tendré que valorar yo según mi condición. Solo los bokashis tienen más de 50 y los productos muy maduros, muy estabilizados, que ya su función principal es para balance hídrico o para captura de carbono, andan en menos de 20% de disponibilidad. ¿De acuerdo? Entonces, es con esta información que podemos hacer los siguientes cálculos. Ahí arriba tenemos un compost que tenía 2% de nitrógeno, o sea, 2 gramos de nitrógeno por cada 100 de materia seca. Seguimos adelante y eso lo podemos leer también como que hay 2 kilogramos de nitrógeno por cada 100 kilogramos de materia seca, o 20 kilogramos de nitrógeno por tonelada de materia seca. Lo que pasa es que los composts no vienen secos, sino que hemos hablado que puede variar mucho el porcentaje de humedad. En este caso, estamos usando un ejemplo en que la humedad fuera de 40%. Si la humedad es de 40%, quiere decir que lo que tenemos seco es 60%. Si yo tenía 20
en 1000 tendré 12 en 60, en 600, ¿de acuerdo? O si lo quiero ver de esta otra manera, multiplico los kilos que tengo por la cantidad de materia seca y me da 12 kilos. O sea, por tonelada de abono fresco, o sea, ya aquí le metí el concepto de agua al abono, lo que voy a estar aportando son 12 kilos de nitrógeno. ¿De acuerdo? Si lo que hago es que en mi plantación pongo no una tonelada, perdón, me falta un criterio. Ajá, ya justamente que he desarrollado toda la charla. Ya tengo que el abono en forma total tiene 12 kilos de nitrógeno cada tonelada. Pero resulta que sabemos que lo que de ahí pueda salir realmente disponible para la planta, lo más que va a ser es 50%, ¿verdad? Aquí podría haber puesto un dato de 40 o un dato de 30. Eso lo tenemos que ver según ese grado de madurez del producto. Entre menos maduro, más cerca de 50 lo puedo poner. Entre más maduro y más procesado, más abajo, más cerca de 20 lo tengo que poner. Entonces, yo tengo que meterle este porcentaje de eficiencia a este compost. Y 12% significa que lo más que voy a poder tener son 6 kilos de nitrógeno por tonelada de abono fresco. Okay. Si en mi situación de la finca nos decidimos aplicar 5 toneladas, pues entonces 5 por 6 voy a tener 30 kilos de nitrógeno, deducibles de los requisitos del cultivo. Aquí es donde viene el punto, ¿dónde los deduzco? Perfecto. Supongamos que esta era la dosis de recomendación inorgánica que yo tenía. Por requisitos del cultivo tenía que ponerle 100 kilos de nitrógeno. ¿De acuerdo? Y había escogido que por el tipo de suelo, por la condición climática que tengo, etcétera, iba a ponerle una eficiencia de 60%. Esto me hacía que la dosis que yo iba a aplicar era de 167 kilos por hectárea. ¿De acuerdo? Ok, ahora si yo aplico 5 toneladas de compost que me van a aportar 30 kilos, donde los puedo aplicar es aquí. De los 100 que requería el cultivo, menos 30 que voy a tener orgánicos, tengo 70 que me faltan. Entonces, a los 70 les aplico la eficiencia y me quedan 116. O sea, bajé, ¿verdad? Casi una tercera parte, casi, digamos como un 25%, la cantidad de dosis que quiero aplicar. Si en vez de aplicar 5 toneladas, me decido aplicar 10, esto se reduce sustancialmente, ¿verdad? Entonces, esta es una manera de cuantificar de un modo bastante técnico, o sea, con respaldo, qué es lo que mi abono orgánico me podría estar dando. Y esto era principalmente lo que quería comunicarles, ¿verdad? Esta idea era que definitivamente empecemos a usar todos esos productos que tenemos y podemos tener de aquí una manera bastante razonable de cómo bajar esas dosis, ¿verdad? Esta es la parte de abonos orgánicos sólidos. Aquí me di la libertad de hablar un poquito de abonos orgánicos líquidos. Estos sencillamente son unos numeritos sobre algunos abonos orgánicos líquidos. En este caso, hay insumos importados, ¿verdad? Que traen diferentes cantidades de diferentes cosas. Están los lixiviados, que también usamos, y están los preparados, los bioles, los llamados bioles, ¿verdad? Esto lo que es importante es tener en cuenta que si los abonos sólidos son variables, los líquidos lo son, pero tremendamente más, ¿verdad? Algunos tienen 0.01, pero hay otros que tienen 1 o hasta 2% también, un líquido, ¿ok? Y ya sabemos siempre, cuando las cosas son en líquido, me mejora la posibilidad de llegarle más directo al medio de absorción de la planta, por lo tanto, ahí se puede ganar también y uno puede ahorrar por esos lados. Pero yo quería llamarles la atención sobre esto.
por ejemplo, una dosis común de un fertilizante foliar, puede poner 2 kilos por hectárea, de un producto con 10% de zinc, ¿verdad? Eso es bastante común. 10% de zinc significa que 100 gramos de producto comercial me aportan 10. 2.000, que serían los 2 kilos, me aportarían 200. Perfecto. Ahí muy, muy claro. Pero si yo, eso ya, ese tema está ahí. Pero si, por ejemplo, yo cojo un preparado que viene al 0.01 de nitrógeno, eso significa que 0.01 de nitrógeno cuando se ponen 100 gramos de preparado, o 10 miligramos de nitrógeno, ¿verdad? En vez de verlo aquí como gramos, lo pongo como miligramos, son 10 miligramos en esos mismos 100 gramos. O puedo decir 100 miligramos cuando pienso en el kilo completo, ¿ok? Yo pongo 1 kilo de un preparado, ¿ok? Pero el kilo tiene densidad, ¿verdad? Y entonces asumamos la densidad de ese preparado es 1.5. Eso me baja la cantidad, ¿verdad? Porque yo apenas estoy teniendo 1.5 gramos por cada litro. Entonces me quedan 50 miligramos en un litro. ¿Ok? Si sigo más para abajo, si se ponen 2 kilos de este preparado por estañón, 30.000 miligramos de nitrógeno por un estañón, lo que yo estaré poniendo. O sea, son 30 gramos por hectárea. Y aplicamos ese estañón en toda la hectárea sin diluir. Lo que pasa es que muchísimas veces lo que hacemos es, tenemos un preparado de esos y lo agarramos, el biol, y lo diluimos, cogemos apenas 1 litro del biol y lo diluimos en un estañón. Eso apenas nos aportará 300 gramos por hectárea. En términos de aporte, ¿verdad? Es cierto, es un aporte que cae probablemente directo en la hoja, que lo puede absorber directamente y puede tener algunos efectos benéficos, ¿verdad? Pero hay que tener muy en cuenta cuánto diluye uno de esos bioles para no causar unas aplicaciones ahí todo un esfuerzo de prepararlo, todo un esfuerzo de aplicarlo y resulta que estamos poniendo muy poquito, ¿verdad? Ok. Perdón. La parte de arriba era el estañón sin diluir, me da los 300 gramos. Mientras que si yo cojo ese litro y lo pongo en el estañón, lo diluyo 200 veces. Entonces, al final de cuentas, puse apenas 1.5 gramos por hectárea. Esa era la observación que quería hacerles ahí. Y bueno, después una cosa muy importante con abonos orgánicos es que, como les he insistido, hay que muestrearlo y saber qué estamos teniendo entre las manos. Hay que hacer un buen muestreo, un abundante número de muestras en esas cantidades que tenemos para poner, homogenizarla muy bien, llevar 1 kilo, si se puede. Y es muy importante indicar si saben si en la preparación hubo productos que tengan aceites, como decir si son de palma africana o que en la preparación hubo involucrados aceites, porque para los laboratorios es fundamental saber eso, porque en los hornos microondas que se usan, los aceites son muy complicados y pueden hacerlos explotar. Entonces hay que saber esa parte. Si quieren saber ya propiamente nitratos y amonios, hay que llevar las muestras frescas, no sirven muestras secas, ¿verdad? Ya ahí ya perdimos estos productos. Y si son líquidos, hay que llevar recipientes adecuados para líquidos y que hayan estado limpios, ¿verdad? Bueno amigos, así hemos llegado al final de su programa agropecuario, recordándole que así como hemos desarrollado el tema de la calidad de los bioinsumos, siempre es importante que usted mantenga la calidad en general de lo que es su sistema productivo. Esperando que de verdad la información de esta semana haya sido de su agrado y de su utilidad, esperamos que nos podamos escuchar y ver la próxima semana. Hasta pronto.
Búsquenos en Facebook como MAC Central Sur.